El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua, cuando el niño cumplió 12 años. Fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Hoy contemplamos entonces a una persona que encarna, podríamos decir, las virtudes que por excelencia podríamos llamarlas confiables en todos. San José es la figura de el hombre común. Si la Santísima Virgen María, siendo criatura, fue preservada del pecado original, y por ello toda la virtud que se manifiesta en ella, de alguna manera podría uno pensar, bueno, pero estaba libre del pecado original por un misterio bondadoso de Dios. En la persona de San José vamos a encontrar al hombre, al ser humano, a la criatura que no ha sido preservada del pecado original, sino que ha llevado sobre sí toda la realidad de su humanidad. Pero podríamos hablar de San José como uno de estos hombres, de estas personas absolutamente virtuosas. Es decir, aquel que le ha creído a Dios. Porque San José es expresión de los que le creen a Dios. Del que cree verdaderamente que Dios puede obrar en el corazón humano todas las bendiciones posibles, capaces de preservar la vida en estado de gracia, en estado de santidad. Podríamos decir que San José fue elegido por los designios de Dios para vivir un misterio sobrenatural, ser el padre adoptivo de Dios en la tierra. Y más aún, si hablamos de que la figura es la figura de que el padre es el formador en el hogar, y más en la cultura judía, es el prototipo precisamente de este varón prudente, de autoridad. Pues San José viene a convertirse en el formador de Dios. Una figura que uno podría decir, bueno, es osada, es bastante osada pensar que alguien pudo haber formado a Dios en su humanidad. Y encontramos a San José detrás de ese pequeño de Nazaret, Jesús, que quiso pasar
como un hombre cualquiera. Y que incluso, aunque era Dios, quiso someterse a la autoridad humana, someterse a la autoridad de una familia, al orden paterno, al orden materno y al orden paterno. Esto es bien interesante porque esto le da un sentido maravilloso a la estructura familiar, porque aún siendo Dios, Él se sometió, lo diría la segunda lectura de ayer. Aún siendo Dios se sometió y obedeció los designios del Padre. Y podríamos decir que San José se convirtió por un privilegio del amor de Dios y por él dejarse amar por Dios. O sea, esto va mucho más allá. O sea, Dios le responde a los deseos más profundos de San José. Y yo diría que deseos santos, deseos puros, deseos perfectos. Dios le concede el ser el esposo de la mamá de Dios. Bueno, bien complicado. Y más aún el estar a la altura, comprender el misterio. Obviamente en la primera fase San José no sabía en qué se había metido. Él sabía que se había casado con una mujer virtuosa o se había desposado con una mujer virtuosa, absolutamente virtuosa. Era una virgen de la descendencia de David, una virgen elegida, y él había sido el elegido por Dios. Acuérdense, la tradición es muy hermosa. Donde aparece San José, aquí no aparece expresa la ramita, las azucenas. Pero San José fue elegido entre varios. La tradición que existía en esa época era que se le entregaba un palito, mire cómo eran las cuestiones de fe en esa época, se le entregaba un palito sin florecer a cada uno de los candidatos para esa virgen consagrada. Y todos se iban a orar a un cuarto, diferente, cada uno se iba a orar. Y al que le floreciera la ramita, ese era el elegido. Y San José salió con su ramita, por eso lo ven ustedes con una azucena. No es por la virtud, la gente dice por la virtud. Bueno, sí, tiene que ser ver por la virtud. Pero era más un signo de Dios, era el signo de la elección de Dios. Este es el. Y San José sale como elegido frente a todos los demás hombres virtuosos que había en esa época. Y podríamos decir que hasta ahí San José no sabía en qué se había metido. Él sabía que iba a una experiencia muy noble. Estaban cumpliendo con la ley. Esa era la forma de elegir marido. Imagínense. ¿Así eligió el suyo? Bueno, María a su vez había orado por él. Había orado por el hombre que Dios le concediera. En el momento en que María y José se unen, se comienzan a hablar de esto, María le revela a José que ya tiene un voto y que en ese voto le ha ofrecido a Dios su castidad. Ella quiere permanecer íntegra. Y San José, que por su cuenta también era íntegro, era un nazir, un consagrado, era un virgen, un nazir, quiere decir un virgen, un hombre consagrado a la castidad. Y él le revela por su también elección que él también ha elegido ser consagrado virgen a Dios. Imagínense dos esposos, dos novios que coinciden en el propósito de no vivir según los apetitos de la carne, si bien Dios ha bendecido la corporeidad humana para la procreación, ellos deciden libremente reservarse en todo sentido solo para Dios y en no amarse con solo amor humano, sino amarse o desposarse con un amor
divino y amarse en ese amor divino, de tal manera que el uno y el otro se guardan, se reservan, se custodian para la vida eterna. Eso es un misterio impresionante. Y así lo hacen. Por eso cuando San José escucha que la Virgen está embarazada, él se choca, humanamente se choca, porque obviamente él no sabía qué estaba pasando, pero hicimos un voto. ¿Qué pasó? Y él entra en confusión porque no entiende. Pero si ella ha hecho un voto, y yo también. Y es el ángel el que le saca de los apuros y le dice, no tenga miedo, porque el hijo que espera, ella es la elegida primero que todo. Ella es la elegida, la Virgen consagrada. Y el hijo que espera es fruto del Espíritu Santo y que llevará por nombre Jesús. El que le colocaba el nombre al hijo era el varón. Por eso el ángel le revela el nombre, así como se lo revela a Zacarías. De la misma manera lo hace José. Y José, obviamente, viene a convertirse en el hombre de la nueva alianza. Es el Adán. La figura de Cristo siempre se ha hablado como Cristo, el nuevo Adán. Pero Cristo es Dios. Y obviamente la criatura, la dimensión humana, no criatura, sino la dimensión humana de Cristo revela la perfección de la humanidad. Pero José es la criatura, por decirlo de alguna manera, la criatura que ha sido, en virtud del misterio de Cristo, llevada a ese grado de preservación en la gracia. Podríamos decir que Abraham superó a todos los profetas y a todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Superó a Moisés, superó a Noé, superó a Jacob, a Isaac, a Esaú, a todos los profetas, al mismo rey David, a todo el mundo lo superó. Porque todos tuvieron el misterio y vivieron el misterio. El mismo Moisés hasta entraba en la tienda del encuentro, se encontraba con Dios y salía resplandeciente. Pero San José tuvo la oportunidad de recibir a Dios en sus brazos, de cargarlo, de besarlo, de todo. A Dios, al mismo Dios. Entonces San José es una figura absolutamente de alianza. La alianza que Dios ha hecho con San José es una alianza de virtud, una alianza de gracia. Y podríamos decir, San José es el prototipo de todos los primeros redimidos por la gracia de Dios, absolutamente por la gracia de Dios. Y que podría decirnos a todos nosotros con la plena autoridad, bueno, yo lo hice. Aquí está. O sea, yo lo hice en el sentido de me dispuse a la gracia. Y dejé que Dios actuara en mí. Y miren el resultado. Aquí está. Le creí a Dios y Dios se manifestó. El secreto de San José. Pues, solo un secreto. El estar y el vivir con Dios. El aprender a aceptar a Dios. El vivir para Dios. El consagrarle a Dios absolutamente toda su existencia. Y el servirle a Dios con humildad. En el silencio de su vida. En la virtud, que implica también incluso hasta el silencio, donde Dios actúa en lo más profundo de las almas y hace santo. Estamos llamados todos a vivir el misterio de San José en nuestra vida, el gran protector de la gracia, el protector de la iglesia, el protector de la virtud. Ustedes no se imaginan el poder que tiene San José en la vida y en la fe de los creyentes. Por eso los invito a que desde hoy nos acogemos de una manera privilegiada a la plegaria, a la intercesión de San José, para que no solo nos preserve de todo pecado, sino que nos impulse a vivir toda gracia y toda bendición en el amor de Dios. Que nuestra vida sea consagrada a Dios, felizmente realizada en Dios, para que nosotros podamos experimentar la belleza, la alegría que es vivir para Él y permanecer en su amor.